Familia hermosa, ¿cómo estamos? Un fuerte abrazo con todo el corazón. Que lo puedas sentir. Vamos a nuestra quinta cápsula, aprendiendo astrología, y vamos a hablar de la quinta casa, del zodiaco, del radix, de tu carta astral, o de la carta astral. Lo más importante en las casas es ver la temática, de qué trata cada casa. ¿Qué nos quiere enseñar cada sector de nuestra vida? Y para la astrología, como tenemos 12 sectores, 12 áreas, 12 lugares, con una temática muy específica, con una temática precisa, concisa y maciza, como yo digo. Entonces, si ya hemos estado viendo la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, en esta quinta vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la niña y con el niño, con los niños, con los hijos. Es la casa que nos va a hablar de nuestra capacidad, aunque seamos adultas o adultos, de volver a reconectarnos con esa alegría de vivir. ¿Te has sentido cuando te vas de vacaciones, cuando tienes un momento muy alegre con amistades, o simplemente que te gusta jugar algo que se parece mucho a cómo te sentías cuando eras pequeña o pequeño? Bueno, la casa 5 es de sentirnos felices, con autocontentamiento, con dicha, con gozo. Por eso es que en ese estado de dicha, de gozo, de autocontentamiento, de automotivación, que somos capaces de crear arte, de crear ideas, de crear juegos, de crear aventuras y de crear todo aquello que solíamos hacerlo cuando éramos pequeñitas y pequeñitos. ¿Te acuerdas de esa magia cuando éramos chicos? ¿Te acuerdas cómo éramos? O sea, por ejemplo, haz un ejercicio ahorita. ¿A qué jugabas? ¿Qué era el juego que más te gustaba realizar? ¿Qué te divertía más? Un ejemplo, hay quienes les puede haber encantado las patinetas, ¿ok? Hay quienes les gustaba mucho estar en la naturaleza y observarlo todo, las sombras de los árboles, el sol pasando por las ramas de los árboles, explorar, cruzar ríos o nadar, velear, jugar juegos de mesa, a las escondidillas. Estoy pensando en qué más. En jugar a la tiendita y ponías tu puestito, ¿no? Para poder comportarte como un adulto o una adulta. Es decir, es una casa donde los niños vuelven a surgir. Para los que ya son adultos, en ese momento surgen, como para los niños juegan a futuras etapas de su vida. ¿Cómo van a ser cuando son adolescentes? ¿Cómo van a ser cuando se van a casar? ¿Cómo van a ser cuando ya sean adultas o adultos, o cuando sean de la tercera edad, etcétera, ¿no? Has visto muchas veces esas niñas que juegan, a lo mejor, niñas y niños, al té, a la cocina. Entonces, inclusive hasta se casan, ¿no? A veces, si tienen, juegan a eso, o juegan que salen en una cita de amor, o que se van a un viaje, ¿no? Entonces, si te das cuenta, esta casa 5, hasta ahorita lo que te he compartido es de volver a conectar con esa niña y con ese niño interior, de volver a tener esta capacidad de recordar, evocar y atraer esa forma de ser a tu vida. Muchas veces te dicen, no te tomes las cosas tan en serio, tómalas un poco más a la ligera. No es que seas irresponsable. En la parte lumínica de ese decreto, de esa frase o de esa sugerencia, te están diciendo que seas como cuando eras niña y niño. ¿Qué pasaba? Ibas corriendo, te caías y estabas a punto de llorar y te decían, ¿no? Alguien, no hombre, no pasa nada, tú levántate y vámonos. Y te levantabas y no veías para atrás, no veías al pasado, sino que te concentrabas más, ponías tu atención, tu conciencia, tu energía, tu catexia en lo que iba a causarte alegría. Y si no te iban a apapachar por haberte caído, querías seguir adelante.
Por ejemplo, hay niñas y niños, ¿no? Que están evocando esos momentos en los que están jugando a ser científicos y tienen un laboratorio, ¿no? Eh, Cuando los niños, por ejemplo, hablan como si fueran ya una persona mayor, hablan de política, hablan de economía, supuestamente hablan un idioma. Si te puedes volver a conectar con esta niña y con este niño interior para que este juego, esto lúdico, estas ganas de divertirte, de no importar si te sobra o te falta algo en la vida, tú con tu imaginación lo puedes crear. Esa parte es tan sana para todas las etapas de la vida, que yo digo que por eso las vivimos de esa manera en la infancia, porque vamos a necesitarlos más adelante. Bueno, eso es un sector, la creatividad, pero principalmente la casa 5, principalmente hablamos de los hijos. Así es. ¿Cómo son tus hijas y tus hijos? ¿Qué les gusta hacer? ¿Qué no les gusta hacer? ¿Cuál es el vínculo contigo? ¿Cuál es la dinámica de convivencia, de comunicación? ¿Cómo resuelven sus problemas? ¿Cómo se adaptan al entorno? ¿Cómo realizan sus actividades? ¿Qué es lo que hacen tus hijas y tus hijos desde su mundo interno, su mundo externo y la combinación de los dos? Ejemplo, el mundo interno, oye, ¿cómo, por ejemplo, en esa imaginación que tienen tus hijos, cómo la viven? Por ejemplo, cuando tienen una pesadilla, o como cuando tienen un anhelo, una fantasía, o cuando tienen ganas de, o sea, algo que les llega mucho al corazón, por ejemplo, cuando se ponen a ver la naturaleza, cuando hablan contigo. El mundo interno y externo están tan íntimamente ligados o fusionados que de alguna manera lo que sueña un niño lo quiere llevar a cabo. ¿Sí? Entonces ya vimos que una de las partes muy importantes son los hijos, la otra son la niña y el niño interior y la creatividad, pero otras son los proyectos. Muchas personas cuando se realizan su carta astral y no tienen ningún planeta o ningún aspecto con los planetas en esos sectores, se asustan porque creen que pues no van a tener hijos o que realmente no tienen buena suerte para los hijos o algo del estilo que no tiene nada que ver con la verdad, con la realidad. De verdad, no se, como decimos por ahí, no se malviajen porque no es así la cosa. Ok, la casa de los proyectos. Mucha gente, por ejemplo, yo no tengo hijos y mis hijos son mis proyectos. Entonces yo le pongo toda mi energía a mis canales, como tú le puedes poner a lo mejor si no tienes hijas o hijos, o también si los tienes. Es decir, no es una cosa o la otra, puede ser todo lo que hemos estado diciendo. Entonces, por ejemplo, los proyectos cuando me case, los proyectos cuando viajo, los proyectos de negocios, los proyectos de arte, los proyectos psicológicos de autoconocimiento, los proyectos espirituales, los proyectos financieros y económicos, los proyectos de ventas. Proyecto es todo aquello que estás proyectando, que estás dibujando, que estás visualizando y que por alguna razón es importante para ti y lo quieres ver materializado. Proyectos deportivos, proyectos culturales, proyectos de viajes, proyectos de romance, ¿sí? Ok. Y otra parte que tiene muchísimo que ver en la casa 5 es precisamente el romance. En la carta astral tú vas a ver tres sectores particular, tres casas, donde vamos a hablar de los temas de amor. Pero ve la diferencia. En la casa, por ejemplo, en la casa 8 estamos hablando de la profundización del amor, del vínculo, entre otras cosas. En la casa 7, la pareja en sí, ese vínculo del otro yo especial o sociedad comercial. Pero en la casa 5 hablamos del romance, precisamente porque cuando estamos enamorados, que estamos romanceando, que estamos en el proceso de la conquista, es que estamos jugando al amor, es que estamos jugando a lo que, digamos, soñamos y a lo mejor en exparejas no lo realizamos. Es ahí donde uno saca un poco la espinita de lo que el amor uno esperaba de él en unas relaciones pasadas y no se cumplió y ahora
puede ser la oportunidad. Si conoces bien tu casa 5, entonces vamos a hablar de romance, de creatividad, de conectar con la niña y con el niño interior, de los proyectos personales, de los hijos. ¿Ok? Y también esta casa nos habla, por lo mismo de todo lo que hemos estado diciendo, de la aventura. Puede ser aventuras como irme a otro país en un velero, pueden ser la aventura de nunca he estudiado esto y lo voy a hacer, o de, por ejemplo, o la aventura de, caray, nunca he tenido una pareja en otro país, lo voy a hacer ahora que estoy soltera o soltero, o la aventura de decirle a unos amigos, oye, vámonos a divertir a la ciudad como si fuéramos extranjeros en nuestra propia ciudad, así fantaseando. Si te das cuenta, la casa 5 tiene mucho que ver con la fantasía dichosa que nos acerca a una vibración alta para realizar nuestros sueños. Bueno, estoy pensando qué más se me esté pasando por ahí. Aquí tengo un apunte, pero déjenme ir así sin apunte un poquito. La casa 5, el juego, por ejemplo, los juegos de azar, es una aventura, ¿no? Me juego este dinero, me juego todo esto en mi juego de cartas, me voy a un casino. Ahora que hay tantos lugares como para los niños, los Gymboree, o están también los Gotcha, o todo lo que es juego. Pero algo siento que se me está pasando por acá. Ya me acordé, gracias a Dios. Y mejor porque no lo tenía en los apuntes. ¿Ok? Cada casa tiene cuando vemos el horóscopo en reposo, y ya hemos aprendido que el horóscopo en reposo es como si tuviéramos un machote de lo que sería la astrología: Aries en la casa 1, Tauro en la casa 2, Géminis en la casa 3, Cáncer en la casa 4 y Leo en la casa 5. Entonces, la casa 5 la puedes tener en cualquier signo, pero el planeta que rige a la casa 5 es el Sol. ¿Te imaginas qué hermoso? En la casa 5, el corazón de la energía con la que se está vibrando es el Sol. Es esa energía de voluntad consciente. Por eso es la voluntad consciente de crear, la voluntad consciente de generar una familia, de tener hijos, de la concepción. Es una decisión consciente de divertirte, de encontrar la felicidad de la vida. ¿Tú te imaginas si no pudiéramos saber cómo, como adultas y como adultos, cómo encontrar la vida, lo que pasaría con nosotras y con nosotros? Es decir, dependeríamos mucho del exterior. Mientras más sabemos cómo relacionarnos con nuestra niña y con nuestro niño interior, si tenemos hijos, cómo vincularnos y tener comunicación, una dinámica bonita de convivencia, con la creatividad, con el juego, con la aventura. Si te das cuenta, es muy importante esta casa, no solamente por la temática, y que el Sol, el astro rey, la estrella principal de nuestro sistema solar, es quien está encargado de darle luz, vitalidad a esta casa, particularmente cuando lo vemos en un horóscopo en reposo. Ahora, para terminar esta cápsula, a mí me gustarían tres cosas principales. La primera es, hay muchas formas, muchas perspectivas, perspectivas desde donde mirar las casas y la astrología. Yo te sugiero que en esta cápsula, porque vamos a ir profundizando, esa es la primera embarradita, que lo hagas como la casa 5, jugando, sin tomarte las cosas tan en serio que se vuelvan como del ego, como restrictivas, como tensas, como densas. No, juega a aprender astrología, juega a divertirte. ¿Qué pasa si tengo aquí mi casa 5? Mira, voy a empezar a observar cómo me llevo con mis hijas y mis hijos. Voy a empezar a observar cómo ellos se van desarrollando. Voy a observar cómo soy yo en el romance, cómo he sido en las diferentes etapas y años de mi vida en cuanto al romance. Soy más conquistadora, me gusta más que me conquisten, soy más aventurero, me gusta más tener las cosas tranquilas, me gusta mostrar mi niña y mi niño interior, divertir a los demás. Por ejemplo, la casa 5, y aprovecho, es una casa especialmente buena para los entretenedores.
Luego ya sobresalen en otra casa, para que no se hagan bolas, ¿no? En los grandes escenarios de la vida. Pero empiezan jugando. El otro día estaba escuchando de un comentario de Jim Carrey, donde decía que desde pequeño le gustaba hacer obras de teatro muy sencillas, nada complicadas, en su familia, y que su papá tenía algún asunto con la audición. Entonces, cuando se reía, era como muy mímico, muy de gestos, muy de lenguaje no verbal, porque como no oía bien, pues a lo mejor no escuchaba su carcajada bien, pero se reía muy pronunciadamente. O sea, no podías confundir si estaba triste o alegre, si el señor estaba alegre. Y eso es muy importante. Él ahí aprendió a ser un gran entretenedor. Creo que además es un gran, o sea, para mí es un gran artista, es un gran ser espiritual. Pero bueno, a lo que vamos es la gente que tenga o muchos planetas, cantidad de planetas, o muy buena calidad de la energía de los planetas ahí, o aspectos. Aspectos es, por ejemplo, que tengas, vamos a ponerle, el Sol en la casa 5 o la Luna, y que haga un aspecto con Júpiter en otro lugar, ¿no? Entonces, el que tengas ahí planetas, muchos, o el que tengas a lo mejor pocos, o uno, pero de gran importancia por su energía ese planeta, y los aspectos que haga. Ahora, va a ser muy importante. Ahorita hacemos un review, un repaso de todo eso, pero algo muy importante que a mí siempre me dicen, en cualquier casa, yo no tengo nada en tal casa. Bueno, si no tienes ningún planeta en tu casa 5, vamos a buscar en qué signo está. Y vamos a suponer que lo tengas, por inventar algo, que lo tengas en Cáncer, ¿ok? El regente de Cáncer es la luna. Vas a buscar la luna, eso es para otras clases, vas a buscar la luna, en qué casa y en qué signo está. Y nos va a estar hablando muchísimo de lo que pasa ahí. O también, tú tienes, por ejemplo, a Marte, y Marte rige a Aries. Es decir, hay una serie de conexiones. Nunca una casa, aunque no tenga planetas en ella, quiere decir que hay ausencia o de la temática o de la dinámica de esa energía, ¿ok? Familia, creo que me extendí, pero bueno, si no ya seguimos repasando más adelante. Lo que te puedo decir es, practica esta semana qué se siente la casa 5, juega, conecta con tu niña y con tu niño interior, diviértete, no te tomes tan en serio, ser responsable como adulto es tener vivo a tu niño interior. Que viva el amor.